Simulación del Dhamma, parte 2. Antes de ver la ventana principal de este sistema, que vamos a poner en funcionamiento nuevamente, vamos a ver cómo surge la cadena del sufrimiento, la cadena del samsara. Levantamos esta ventana, origen condicional. Esta ventana está vinculada débilmente con el resto del sistema, solamente mediante la equivalencia de la ignorancia a lo contrario de pana, sabiduría. Si aumentamos pana, disminuye la ignorancia. Si disminuimos pana, aumenta la ignorancia. Vamos a poner, antes de explicar, todos los semáforos en verde. Estos semáforos arbitrarios sirven a título explicativo. Y veamos. Dice Buda que todo sufrimiento tiene una reacción por causa y vincula el sufrimiento al apego, alguna clase de apego. ¿Por qué surge este apego que lo tenemos aquí? Upadana. Este apego surge porque hay deseo y aversión. Vamos a cortar el vínculo del deseo y la aversión y ya no surge el apego, ni nada más adelante. Por lo tanto se va degradando. Queda lugar al deseo y la aversión, la existencia de sensaciones, sensaciones en el cuerpo, Vedana. Se producen porque hay contacto. El contacto tiene lugar por la existencia de las 6 bases sensoriales, que aparecen como parte fundamental del flujo mente-materia, Namarupa. Este flujo mente y materia se da por la existencia de la conciencia viñana, conciencia de yo y lo otro, sujeto-objeto. Esta conciencia nace una y otra vez ante cada reacción. Su alimento son las reacciones. Si dejamos de reaccionar, lo cual se simula aquí, al cortar la vinculación, no surge viñana. Al no surgir viñana, no surge nada más adelante. La reacción existe porque hay ignorancia, avidya. Bien. Podemos ver atrás que el sistema está en un estado de mucho sufrimiento, así que vamos a poner un progreso en el sendero de 8, arbitrariamente, cambiando los valores. Así el sistema está más estable. Y vamos a explicar por qué surge el sufrimiento. Cómo se pone a rodar la rueda del samsara. Aumentamos ignorancia, disminuyendo pana aquí, arbitrariamente. Cuando hay ignorancia, se produce una reacción. La reacción se produce por ignorar nuestra verdadera naturaleza. Si no, no necesitamos reaccionar. Al reaccionar se produce la conciencia, sujeto-objeto, que da lugar al fenómeno mente-materia, Namarupa. Este fenómeno produce las 6 bases sensoriales. Los sentidos son 6 para el budismo, siendo el sexto el mental. Gracias a los sentidos se produce el contacto, que da lugar a las sensaciones Vedana. Sensaciones que se experimentan como agradables o desagradables, provocando deseo o aversión, Tana. Vamos a volver a poner en rojo esto. El deseo y la aversión producen apego. El apego da lugar a un nuevo proceso de devenir, bhava, que genera nuevos nacimientos, jati, los cuales traen aparejados consigo la renovación de toda la masa de sufrimiento, decrepitud, muerte, turbulencias, tribulaciones, etc.
Pero entonces, ¿cómo detener este sufrimiento? Buda recordó la ley del kama, conocido como karma en sánscrito, causa y efecto. Si esto existe, surge aquello, pero si esto cesa, aquello cesa. No puede haber efecto sin causa. Entonces, si nosotros hacemos cesar la ignorancia mediante los procesos de autoconocimiento, no se produce la reacción, entonces da lugar a menos conciencia viñana. Se genera ya no el flujo mente y materia, nama-rupa. Entonces no surgen las 6 bases sensoriales. No surge el contacto y no se produce sensación. Por lo tanto, no hay deseo y aversión. Al no haberlos, no se produce apego. Entonces no se genera el proceso de devenir, bhava, y no da lugar a un nuevo nacimiento con toda su masa de sufrimientos. Ok, dejo todos los semáforos en verde. Veo que el sistema otra vez llegó a la inestabilidad, quizás necesite algunos ajustes, ya lo iremos viendo. Pero hasta aquí la segunda parte, muchas gracias.